Gracias por la invitación a este encuentro muy importante para todos nosotros. En la parte médica pienso que es una parte fundamental en la discusión que estamos teniendo sobre las causales del aborto, sobre todo porque no son motivo, digamos, de ningún tipo de discusión, porque ya todo el mundo sabe que cuando un embrión empieza su desarrollo desde el primer día, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo en una mujer, desde ese mismo momento empieza lo que es la vida humana, una vida humana que tiene en ese mismo instante de cuando se produce, inicia un proceso de desarrollo que es autónomo y que es progresivo a través del tiempo. Lo que se gesta en el vientre de una madre desde el primer día no cambia en ningún momento hasta el final del embarazo. Es un ser humano que inicia su desarrollo, que tiene un genotipo propio, o sea, tiene su propio genoma donde está toda la información del ADN ahí dentro. Incluso se ha determinado ya científicamente, gracias al gran desarrollo que ha tenido la medicina en la biología molecular, en la genética y en la embriología, de que en ese momento de la fecundación, en ese mismo instante, ya está determinado el sexo de esa persona, el color de los ojos, el color de la piel, del cabello, incluso se ha determinado que muchas enfermedades que va a padecer esa persona están ya presentes incluso en este ADN que ya es el que identifica para toda su vida a este nuevo ser humano. Este proceso que se va dando de una manera integrada, coordinada y es autónoma. No tiene nada que ver con la madre frente al falso argumento que dicen que es parte del cuerpo de ella. Todo lo contrario. Este pequeño y diminuto embrión de apenas 1.7 milímetros es capaz de decidir su propio destino. Él a los 7 días emite un mensaje químico a la madre para producir una interrupción de la menstruación en la mujer, en la madre, en ese mismo momento. Ese desarrollo autónomo donde ya se encendió la vida desde ese primer día, empieza un proceso de autoconstrucción de sus propias células, de sus propios tejidos y de sus propios órganos, a tal punto que apenas a los 18 días ya de concebido el corazón está presente ya. A los 21 días ese corazón empieza a bombear, empieza a tener sus primeros latidos, y a los 30 días ya el cerebro está presente, están los intestinos, el estómago, los pulmones, y ya casi prácticamente ha multiplicado su tamaño más de 100.000 veces. Todo este proceso va a continuar en un proceso de desarrollo ininterrumpido, en el cual se van gestando cada uno de los órganos, y ya a las 12 semanas, que son los 3 meses, lo que lamentablemente se pretende eliminar directamente a este ser humano. Ya están prácticamente todo lo que se encuentra en un ser humano normal, a las 12 semanas están presentes, ya todo el niño es capaz incluso de mover sus piernas, mover sus manos, incluso chuparse el pulgar. O sea, todo esto está presente en estas primeras 3 semanas, perdón, 3 meses de gestación. Entonces, definitivamente la vida humana está ahí, nadie la discute, ya ningún médico discute esto, incluso creo que está fuera de discusión. El paso que se viene a dar es ahora a relativizar qué tanto valor tiene este nuevo ser humano que fue concebido desde ese primer día como una persona humana. Entonces, para eso se han aducido estas causales y se ha alegado el aborto provocado. Quiero hacer mucha hincapié en decirles que el aborto normalmente tiene dos condiciones. Primero, el aborto espontáneo que llamamos, que es el aborto que se produce precisamente cuando ese ser humano que se gesta en el vientre de la madre tiene alguna dificultad en su propia contextura, en su propia formación, que lo hace no viable. Y aproximadamente el 15% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo, cuando la misma naturaleza se da cuenta de que hay un proceso que se hizo no muy, digamos, coordinado, y entonces se elimina espontáneamente. Luego, el aborto provocado que se quiera alegar frente a las 3 causales, científicamente no tiene ningún asidero. ¿Por qué no tiene un asidero? Sobre todo en la parte del famoso peligro de la salud de la madre, que se está aduciendo ahora mismo. Ahora mismo, con el desarrollo de la medicina en el siglo XXI, no existe ninguna condición médica que haya que inducir a ningún médico a provocar un aborto directo para eliminar a un ser humano. No lo hay, no existe, porque las causales que se están diciendo, sobre todo de mortalidad materna, no tienen nada que ver con el aborto. La mayoría de la mortalidad materna en nuestro país se debe a la hipertensión arterial del embarazo, que ocurre generalmente en el segundo trimestre del embarazo. Y la segunda causal precisamente son las hemorragias como consecuencia
del parto y el posparto que muchas veces puede ocurrir. En ningún momento se habla de un aborto como causal de la mortalidad materna. Y esta causal la sabemos que se produce en esta muerte materna muchas veces por un seguimiento adecuado de la propia embarazada o la misma institución de salud, que está bien determinado incluso por las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Entonces, no hay ninguna condición en ese sentido. Hoy día existen protocolos médicos. Yo dirijo ahora mismo en un importante hospital de este país, aparte de que tiene que ver con materno-infantil. Nosotros vemos miles de embarazadas aquí cada año y tenemos protocolos para la hipertensión, que es para la preeclampsia, que la gente conoce. Tenemos protocolos incluso para embarazo y lupus. Tenemos protocolos para cáncer cervicuterino y embarazo. Incluso para el cáncer mismo, siempre se dice que se puede prolongar el embarazo un poco más hasta el segundo trimestre, donde podemos lograr una mejor condición tanto para la madre como para el bebé y poder tener 2 vidas bien salvadas. Le doy como testimonio en ese caso de que ahora mismo tenemos en el hospital un bebé de apenas 24 semanas. Esto años atrás era prácticamente imposible pensar que pudiéramos. Tiene 13 días ya en la unidad de cuidado intensivo neonatal, un bebé de apenas 24 semanas. Tenemos otro de 30 semanas, pero hace 10 días le dimos de alta felizmente a un bebé con apenas 27 semanas de gestación. Les recuerdo, para el que no lo sepa, que el embarazo dura 40 semanas. Son bebés de apenas 5 meses, entre 5 y 6 meses de gestación solamente. Y son madres que tenían algún tipo de patología de hipertensión arterial. Tenemos una con un lupus también, que, bueno, han podido manejarse perfectamente. Por lo tanto, no hay ninguna condición que tenga que alegarse de que se pone en peligro la vida de la madre. El Código Penal ha estado aprobado por muchísimos años en nuestro país y siempre en todos los hospitales existen estos mismos protocolos que están avalados por el Ministerio de Salud Pública y que todos los médicos lo conocemos y todos los médicos los estamos implementando, precisamente salvando siempre las 2 vidas. Nunca en ningún hospital público, en ninguna institución como la que yo dirijo ahora en la parte materno-infantil han tenido que ir a provocar un aborto directo a ninguna embarazada. Todo lo contrario. Se hace siempre todo lo posible por salvar las 2 vidas y se logra. Incluso, como les reitero, en el cáncer cervicuterino, que es una de las causales que se pueden estar aduciendo. Esa es la parte del famoso peligro de salud de la madre que no tiene ningún fundamento. El otro caso que se habla es la parte de la violación. Normalmente la violación, el embarazo por violación es muy raro, muy extremo. Generalmente se habla incluso en Estados Unidos, que hay estadísticas confiables, de apenas el 0.6% de las mujeres que han sido violadas pueden quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque precisamente se ha determinado que el ciclo menstrual de la mujer es muy variable, incluso por la parte emocional, la parte del estrés que se somete. Y el estrés que se somete a una mujer que ha sido violada puede adelantar o retrasar la menstruación y puede provocar lo que se llama una esterilidad transitoria en la mujer. Y por eso no se produce este nivel de embarazos en mujeres violadas. También se ha determinado que más del 50% de los violadores son disfuncionales sexuales, o ya tienen una disfunción sexual que les impide muchas veces completar la violación. Y por eso esta estadística tan baja que tenemos en la parte de las violaciones. La última causal, la parte que es incompatible con la vida del propio bebé. O sea que a mí me da mucha pena que colegas y gente que se supone que han estudiado medicina puedan argumentar algo de incompatibilidad. La incompatibilidad con la vida se resuelve cuando en la misma naturaleza, como les decía al principio, con ese aborto espontáneo que se produce durante las primeras semanas de gestación, el mismo organismo que reconoce que hay algo que no está bien, lo elimina espontáneamente. La incompatibilidad de la vida no existe hoy en día, prácticamente para un bebé recién nacido. Esto es relativizar el valor y el tiempo de la vida de un ser humano. Nosotros hemos tenido pacientes con gastrosquisis, que son pacientes que han nacido incluso con todos sus intestinos, el estómago fuera, el hígado fuera, que es lo que se llama una gastrosquisis, que tenemos muchos casos que hemos tenido con mielomeningocele, que es la columna vertebral abierta, donde está toda la médula espinal fuera. Hemos tenido niños con anencefalia, hemos tenido niños con cardiopatías severas, que muchos años atrás, 20, 30, 40 años atrás, eran los famosos incompatibles con la vida. Hoy en día esos niños son salvables. Hoy en día, gracias al desarrollo de la cirugía cardiovascular y de las unidades de cuidado intensivo y la cirugía pediátrica, esos niños hoy en día son reparados. Incluso nuestro hospital tiene un proyecto de medicina materno-fetal, donde estamos incluso implementando un proyecto de cirugía fetal de muchas de estas anomalías
pueden ser corregidas incluso intraútero. Estamos trabajando en el desarrollo de eso, que esperemos prontamente poderlo tener en nuestro hospital. ¿Ya? O sea que hoy en día prácticamente no hay ninguna condición. Hoy estamos salvando prematuros extremos que 40 años atrás, como les decía, eran incompatibles porque eran niños que morían porque no teníamos ventiladores, no teníamos el desarrollo de antibióticos, no teníamos el óxido nítrico, por ejemplo, que nos ayuda mucho. Niños que tienen que ser hiperventilados y que hoy en día podemos lograr una curación de sus enfermedades y una maduración mucho más rápida de sus pulmones para que puedan evolucionar perfectamente. Entonces, las tres causales hoy en día, como les reitero, no tienen una validez desde el punto de vista médico. Las mujeres que vienen a nuestra institución y vienen a los hospitales públicos generalmente vienen por otro tipo de situaciones que no están entre las tres causales, lamentablemente. Gracias, Último, que doctor. no quiero tomar mucho tiempo, decirles que el aborto de por sí tiene una mortalidad 3 veces mayor que desarrollar un embarazo normal. Gracias por su... muy corto el tiempo, pero gracias por permitirme estar aquí con ustedes.